¿Cuál es tu nombre y qué puesto desempeñas en la empresa? Mi nombre es Abelina Jiménez y el puesto que tengo es de supervisora de capacitación del call center, tanto de Monterrey como de México. De Ava Seguros. De Ava Seguros. Ok. ¿Cómo definirías la entrevista de selección? Pues mira, es un proceso que te va a ayudar a estar pues más seguro de que la persona que estás contratando es ideal para ese puesto. Si bien es cierto también el currículum, los muchachos, y te puedes dar una idea de la experiencia tanto laboral como profesional o educativa que tienen esas personas. También es cierto que en la entrevista tú vas a ya definir y a pulir ciertos puntos del currículum. Entonces, pues es una excelente herramienta al momento de tomar la decisión de ver quién va a tomar un puesto en una empresa. El objetivo de esta empresa para realizar una entrevista de selección, ¿cuál es? O sea, ¿qué quieren lograr con la entrevista de selección? Pues esto precisamente, o sea, estar más seguros de que la decisión que nosotros estamos tomando es la adecuada, de que entre 5 o 6 candidatos que nosotros tenemos, poder estar pues sí, seguros de que estamos eligiendo el mejor. Es la oportunidad de poder ampliar mucho más el currículum, que nos explique más, de verlo incluso, porque en el currículum tú puedes poner muchas cosas, pero ya al momento de la entrevista tú te puedes percatar también de, incluso hasta de la actitud, del tono de voz. Por ejemplo, nosotros que contratamos a los muchachos del call center, entonces ya es por medio de la entrevista, tenerlo cara a cara y frente a frente, lo que nos va a ayudar más a tomar la decisión de la elección. Me supongo que les mandan muchos currículos, pero ya un filtro para llamar a la persona, o sea, de que sabes que ven a la entrevista, ¿qué filtro usan? ¿O llaman a todos? ¿O cómo deciden a quién llamar? Definitivamente es el perfil. O sea, antes de, cuando nosotros sabemos que hay una vacante, hablamos con los supervisores y elaboramos un perfil. Entonces, de acuerdo a ese perfil, el candidato que reúna los puntos más importantes, pues es el candidato que se llama, ¿verdad? El perfil incluye tanto la cuestión de experiencia laboral como la disponibilidad de horarios, como la edad o el estado civil en algunos puestos. Por ejemplo, aquí en el del call center, pues lo que más nos importa es precisamente la experiencia que tú tengas y también la disponibilidad de horarios. Claro. Ya una vez que lo llamaste, no sé, llamaste Juanito, ven a la entrevista. ¿Qué consejos le puedes dar para que se prepare para la entrevista? Pues vienen todos muy nerviosos, o sea, una persona, por más segura que esté, siempre el hecho de saber que esa entrevista puede repercutir en tu futuro, o sea, si te quedas o no en la empresa, vienen nerviosos. Entonces, lo ideal sería que vinieran con mucha actitud y mucha disposición de contestar las preguntas. O sea, me ha pasado en una ocasión que desde la primera entrevista, yo haciéndole los cuestionamientos, y él así como que no muy convencido, o te contestaba con monosílabos, ¿verdad? Sí, no, pues sí, no. Entonces ya desde ahí pues está mostrando que no tiene mucha disposición y el interés. Entonces lo primero que yo les recomendaría es que vinieran así con mucha actitud, que realmente refleje esa intensidad con la que pudieran realizar su trabajo, y también ser muy honestos. O sea, es muy claro poder identificar cuando las personas están mintiendo o se están sobrevalorando o sobrevendiendo. Entonces, tú sé muy tú, ¿verdad? O sea, que esto no significa que la entrevista es como un amigo más o como tu compadre, no, ¿verdad? O sea, siempre con el respeto y la formalidad que el evento en sí requiere, pero muy natural, o sea, muy natural y ser muy honesto. ¿Cómo te das cuenta cuando están mintiendo o exagerando los datos? O sea, en algún gesto, en alguna forma de cómo se mueven o algo. Mira, eso es en base a la experiencia. Uno tiene que ser una persona muy sensible y estar muy atenta a lo que te digas, cuenta la coherencia entre lo que te está diciendo, los ademanes, lo que tuviste en el currículum. Entonces, hay ciertas preguntas pues clave o de control, ¿verdad?, que te puedan ayudar a saber si está mintiendo o no. Estas preguntas como de validez son más en la cuestión de psicométricos en lo escrito, pero en una entrevista pues va más en base a lo que te está diciendo y tú vas preguntando también, ¿no? O sea, elaborando preguntas en cuanto a
por ejemplo, no sé, o sea, ¿qué consideras tú que es lo mejor o la mejor habilidad que tú tienes, ¿no? Y luego cuando le preguntas cuáles son tus principales áreas de oportunidad, entonces si ahí menciona algo muy parecido, pues ahí ya no está cuadrando, está mintiendo. Creo yo, y platicando con otros compañeros que tienen mucho más experiencia en la cuestión de reclutamiento y selección, siempre va a haber alguna persona que te va a saber engañar muy bien. O sea, por más experiencia que tú tengas, hay personas así muy histriónicas que te envuelven, y ese concepto que te digo, se sobrevenden, que al final de cuentas pues los perjudicados van a ser ellos, porque van a estar trabajando en un puesto en donde se sobrevendieron y que a lo mejor dijeron que sí les gustaba y a la mera hora no. Entonces, pues yo creo que ellos son los que al final de cuentas salen perdiendo, ¿no? Perjudicados, claro. Así es. ¿Y qué tipo de pruebas aplicas? Ahorita dices que son algunas pruebas las que aplicas para, no sé, les pones a hacer algo escrito ahí cuando estás haciendo una entrevista, ¿o qué tipo de pruebas? Depende mucho del puesto, depende mucho del puesto. Por ejemplo, yo para los muchachos del call center, pues no aplico las pruebas, ya se van ya directamente con otras personas de RH que sí se las aplican, yo solamente me encargo de la entrevista. Pero por ejemplo, hace poquito contratamos a una persona para capacitación, entonces había 2 posibles candidatos, y la manera en cómo nos iba a ayudar mucho saber quién era el que se iba a quedar es precisamente con algo más práctico. Entonces les pedimos que trajeran una presentación, que le explicaran, entonces pues ahí te das también cuenta de qué tanta creatividad tienen para elaborar material, y también esa capacidad para pues la habilidad verbal, para captar la atención del público. Pues era capacitación, entonces necesitábamos a alguien que tuviera bien desarrolladas esas habilidades. Entonces depende mucho del puesto. Para los que esté solicitando al candidato. Ok, oye, ya cuando estás realizando la entrevista, ¿llevas algún formato en específico? ¿O no sé, empiezas a hablar primero de su vida, de lo que hizo en el día, y luego lo laboral? ¿O qué orden llevas? ¿Cómo lo depende desarrollas? mucho del estilo de cada persona que entrevista. Por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar con ciertas preguntas para generar la empatía, ¿verdad? O sea, preguntas un poco más generales para terminar precisamente con lo más específico. O sea, si yo de entrada te pregunto, a ver, ¿cuál es tu área de oportunidad? Pues entonces, entonces te voy preguntando, a ver, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué elegiste esa carrera? Entonces algo muy general para después ya irnos a lo particular. Utilizamos entrevistas semiestructuradas, o sea, no tan cuadradas, porque en realidad el perfil del puesto no lo requiere. Entonces, si empezamos primero con las muy generales y luego ya con las específicas. Más flexible. Así es. Ok, y ya terminada la entrevista, no sé, pues es para un puesto de call center, digamos. ¿Tienes que ir a presentar la entrevista o la evaluación a algún supervisor, o sea, al futuro jefe, o qué reporte le das a ellos? ¿Qué les explica? Durante la entrevista yo tomo notas, o sea, porque a lo mejor de tantas personas que entrevistas se te puede olvidar ciertos detalles, ¿no? Notas, no hago tampoco el escrito así, el cuento, ¿no? Porque también resulta incómodo para la persona que estás entrevistando. Entonces ciertas palabras así claves, incluso me llevo el currículum y yo en el currículum voy señalando ciertos aspectos, y ya después, claro que tengo la entrevista con el supervisor, ¿verdad? Le hago llegar mis principales observaciones, tanto los pros como los contras de trabajar o de contratar a esa persona, y ya después el supervisor es el que toma finalmente la decisión. Y tú les dices, no sé, yo consideré que fue mejor, o nada más neutral. Es complicado, en teoría nosotros pues sí debemos ser neutrales al momento de la entrevista, o sea, durante el proceso. Sí, durante el proceso que dure la entrevista con los candidatos, pero ya al momento de presentar los resultados, pues tú tienes que ser muy objetiva. O sea, aunque te haya caído muy bien uno, pero si tiene ciertas deficiencias o le hace falta desarrollar ciertas habilidades, pues aunque te hayas llevado muy bien con él y la entrevista se haya tardado, no sé, 1 hora o 2, de lo mismo que fue muy ágil, muy padre al platicar con él, pues no por eso le vas a echar más porras al supervisor con ese candidato. O sea, sí, definitivamente tienes que ser muy objetiva y tienes que evaluar. O sea, tú tienes que presentar, mira, yo lo considero el mejor, luego este. Y al final de cuentas el que toma la decisión es el supervisor. Ok, pues no sé si quieres agregar algo respecto a las entrevistas de selección o algo que se nos haya pasado.
Pues sí, o sea, la cuestión de la entrevista es básica. Hay muchos, por ejemplo, en internet o en las revistas de que qué hacer y no hacer. ¿Cómo vestirte? Sí, verdaderamente tomarlo en cuenta. O sea, la primera impresión jamás se olvida. Entonces es la primera impresión que va a tener la empresa de ti. Entonces, esfuérzate por hacerlo bien, sin llegar a caer en el extremo de tratar de llamar la atención, sino tú simplemente sé tú, muéstrate dentro de lo que se pueda muy seguro y trata de sacar o de mencionar aquellas cosas que se relacionan más con el puesto. Si yo lo que estoy buscando es, por ejemplo, el puesto de capacitación, pues tú menciona las veces que has dado clase o que has participado en una ponencia o si has participado en algún evento que tienes que hablar en público. O sea, es mucho, de esta manera tú te estás vendiendo a la empresa, o sea, sacando provecho de las habilidades que requiere esa empresa.